Bueno, urrengo.a, 2000 amalauko aurrekontua, punto número 6, presupuesto 2014. Bueno, idénticamente a los puntos anteriormente expuestos, el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2014 fue objeto de dictamen en la comisión informativa celebrada el pasado día de junio, en el que en primer lugar por la presidencia se dio cuenta de los ejes que regían el presupuesto. Se abrió un debate entre los componentes de la comisión y finalmente, pasado a dictamen, la comisión informativa, por mayoría absoluta, con 10 votos en favor de EAJ-PNV, 5 votos en contra, 3 de Bildu y 1 de Carranza-Zabala y 1 de Avanzo de Sola, señalando los dos componentes de Zayabay que se pronunciarán en la Junta General Ordinaria el día 17 de junio sobre esta cuestión, dictamina favorablemente el proyecto de presupuestos 2014. Bueno, tal y como comenté en la comisión del pasado día de junio, bueno, hemos estado este año 2013 bueno, pues sí, iba a hacer, digamos, la exposición de los presupuestos de este año 2014, pero por parte de la secretaria me indica pues, que por parte de Carranza-Zabala, Rafa Arriola y Roberto Martínez han presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos 2014 que aquí se presentan. Entonces, antes de empezar a hacer la exposición de los presupuestos, pues por parte de la secretaria me indica que es procedente votar, bueno, desde esta presidencia se acoge esa enmienda y vamos a proceder a la votación por parte de la Junta General si se acepta o no se acepta la enmienda. Entonces, procedo a la lectura de la enmienda. A la Junta General de la Mancomunidad de las Encartaciones. Roberto Martínez Pereira, con DNI 72-239-749-S. Y Rafa Arriola San Sebastián, con DNI 30-608-976-S, miembros de la Junta General de esta Mancomunidad y con dirección para notificaciones en el Ayuntamiento de Carranza, Barrio Concha número 1, expone. Tras la Comisión Informativa de Cuentas, Economía y Hacienda celebrada el 10 de junio del 2014, en la que se dictaminó favorablemente su punto 15 denominado Presupuesto 2014, presentamos enmienda a la totalidad del presupuesto en base a los siguientes argumentos. La documentación aportada es incompleta. En el cuadro denominado Servicios Comunes de Aportación Proporcional año 2014 no aparecen reflejadas las cantidades correspondientes a cada uno de los 8 conceptos diferentes, dándose únicamente el importe en euros global. Estos datos son fundamentales para entender las aportaciones que cada uno de los ayuntamientos debe realizar bajo el concepto de servicios comunes. Según el cuadro Gastos imputables a los ayuntamientos presupuesto 2014, el Ayuntamiento de Carranza debe realizar una aportación de 82.249,89 euros por el concepto de servicios comunes, como así se recoge en el cuadro mencionado en el punto anterior. Estos servicios comunes incluyen el 12,28% del gasto total de servicios de ADL. Sin embargo, en este cuadro, los gastos imputables a los ayuntamientos presupuesto 2014 aparece de forma explícita el concepto ADL con un gasto para el Ayuntamiento de Carranza de 20.250 euros. Por lo tanto, este ayuntamiento pagaría 2 veces por el mismo concepto. Según el cuadro Gastos imputables a los ayuntamientos presupuesto 2014, el Ayuntamiento de Carranza debería pagar por el servicio de ADL 20.250 euros. Esta previsión es, a nuestro entender, antiestatutaria. En efecto, el artículo 22 de la Mancomunidad de las Encartaciones dice, Boletín Oficial de Vizcaya, del 4 del 5 de 1990. Y seguidamente se transcribe el artículo 22, que omito su lectura porque es por todos conocido, todos cuentan con
hasta ahora venía sucediendo, el coste de la ADL formaba parte de los llamados en dicho artículo 22 los gastos generales de la mancomunidad, que se abonaban proporcionalmente por todos los ayuntamientos en atención a su número de habitantes. Se propone ahora que dicho coste solo sea abonado por los ayuntamientos que precisen de este servicio. Ello solo sería imposible encajando el mismo en la categoría de gastos de instalación general de cada servicio. Como se ve en dicho precepto, para poder trasladar la ADL a esta categoría hace falta que así se justifique en un informe que establezca el coste real de este servicio, el cual obviamente no es superior al coste total de la contratación de la trabajadora y de los recursos que utilice, introduciéndose esta previsión en sus respectivos reglamentos. Como puede comprobarse, entre la documentación remitida no existe ningún informe técnico alguno que avale esta imputación de gasto, ni los criterios seguidos para determinar su importe global y su nueva distribución no proporcional, por lo que no se cumple la previsión estatutaria. Igualmente, no consta la aprobación de reglamento alguno del servicio antes de recoger en los pagos presupuestos un pago no proporcional. No se ha comunicado absolutamente nada al ayuntamiento interesado. Entiendo que cualquier sugerencia de cambio de la relación de los importes a abonar por los diferentes ayuntamientos debería ser consensuado y pactado con los interesados. Esto constituye una deslealtad absoluta hacia algunos de los ayuntamientos integrantes de esta mancomunidad y vulnera cualquier principio de cooperación interinstitucional. El hecho de encontrarnos en pleno mes de junio, con variaciones en las cantidades a pagar y con cambios en relación a los motivos que generan estas variaciones con relación a los años anteriores, hacen que el Ayuntamiento de Carrancha se encuentre con un presupuesto ya cerrado y con la imposibilidad de realizar regulación alguna, ya que la deuda que poseemos no nos permite margen de maniobra alguna. Es absolutamente inadmisible hacer esta propuesta a estas alturas del año. Estamos ante una nueva forma de imputar los pagos por servicios comunes a los ayuntamientos. Se debería debatir si esta fórmula se aplica a todos los servicios que presta la mancomunidad y no solamente al de ADL, ya que esto podría considerarse incluso como una discriminación hacia la trabajadora, por sufrir un trato diferenciado con el resto de los y las trabajadoras de los diferentes departamentos de la mancomunidad. En buena lógica, habría que realizar un exhaustivo análisis del porcentaje de tiempo que los y las trabajadoras y servicios dedican a cada uno de los ayuntamientos que conforman la mancomunidad. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos que se tenga por presentada esta enmienda y se retire la propuesta de presupuestos 2014. Carrancha, 13 de junio de 2014. Concejales de Carrancha, Zavala, Rafa Arriba, Roberto Martínez. También se presentó ayer, día 16, a última hora de la mañana, cuando nos llegó. Bueno, pues leído ya la enmienda presentada por el grupo Carranza Zavala, ¿sí? Lo primero que voy a solicitar es que por favor se lea el artículo 22, puesto que está incluido dentro del escrito, y yo creo que no se puede obviar, aunque tengamos que tener conocimiento de ello, ¿no? No tiene mucho sentido leer los artículos de todos los estatutos. Nos ha leído la propuesta y el razonamiento. Pues es que forma parte del escrito y yo creo que no se puede obviar una parte del escrito. Ya se ha comentado, como ha venido sucediendo, una parte de los llamados en el artículo 22, los gastos generales de la mancomunidad. Se ha hecho referencia a ellos. Pues lo puedo leer yo. Lo lee la secretaria. Artículo 22. Las aportaciones proporcionales de cada uno de los municipios que integran previstas en el apartado A del artículo 21 de estos estatutos, destinado tanto a las necesidades de la mancomunidad como a la implantación y funcionamiento de servicios que se establece, se ajustarán a los criterios que a continuación se detallan. Primero, gastos generales de la mancomunidad y adquisiciones matrimoniales para, aquí se omite algo, y oficinas generales. El baremo para la participación de cada municipio de este capítulo económico se establecerá proporcionalmente al número de habitantes de derecho
según los respectivos padrones municipales. Actualmente se determinará este baremo en base a los padrones confeccionados por cada ayuntamiento y aprobados por el organismo competente. Segundo, gastos de instalaciones generales de cada servicio. Son gastos de instalación o inversión aquellos que se hacen necesarios para el establecimiento y puesta en marcha de un servicio, como la confección de proyectos, adquisición de terrenos, compra, construcción de edificios y montaje de instalaciones. Son gastos generales de cada servicio aquellos que se hacen necesarios para su funcionamiento, como los gastos de personal, energía, conservación, etc. La aportación de cada uno de los municipios, tanto en los gastos de instalación como en los generales de los servicios en que se hallen integrados, se harán en base a los criterios que se establezcan a la implantación de dichos servicios y serán recogidos en sus respectivos reglamentos. Bueno, pues ya he leído la enmienda presentada por Carranza Zavala, procedemos a su votación. Vamos a hablar, porque no hay debate. Permite, entiendo que todos somos concejales en nuestros ayuntamientos, no conozco la totalidad, pero por lo menos en nuestro ayuntamiento, cada vez que se va a someter algo a votación hay una ronda de votaciones para que cada uno pueda expresar su voto y pueda justificar su voto. Entiendo que eso es lo que se debería hacer. No sé en qué orden, pero ruego, por favor, que se adopte esta praxis para todos los puntos que someten a votación. Es decir, en el orden que establezca la presidencia, que se nos dé la oportunidad de hablar a cada uno de los portavoces de los grupos políticos. Creo que es lo que dice el ROC. Bueno, en principio íbamos a someter a votación después, cuando llegarían los presupuestos, cuando se sometería a votación para que todo el mundo pudiese hablar y exponer lo que considera. Estamos votando la moción, por eso lo digo, porque entiendo que se va a votar la moción. Entonces, para poder explicar el voto que va a emitir cada uno, yo creo que lo que dice el ROC es que tengamos un turno de intervención. Bueno, pues procedemos al turno de debate sobre la moción. Sí, se dijo en la comisión, y no lo dijo solo García, creo, que no se puede adoptar una medida de este calado. Sí, estoy hablando de la enmienda de García, que no se podía tomar una medida de esta sin un debate previo, porque cambiaba la forma de funcionamiento y de hecho el artículo está bien que lo haya leído porque es bastante esclarecedor. Nosotros, bueno, yo me voy a abstener de la moción porque no quiero votar en contra de los presupuestos por motivos que haré luego y que también viene la comisión. Rafa. Bueno, pues nosotros quedan bastante claro cuáles son los motivos de esta enmienda a la totalidad. Lo que solicitamos es que se proceda a la retirada de los presupuestos y quería dejar una cosa en evidencia, que en la comisión se nos da una información que es contraria a los estatutos. Y me refiero en cuanto a los gastos generales de la mancomunidad, se nos dijo en la comisión que se realizaban en base a los cálculos de Udalkutxa y los estatutos dicen que es en base al número de habitantes de derecho según los respectivos padrones municipales. Entonces, creemos que para imputar ese gasto de la ADL a los ayuntamientos hay que respetar las cuotas que se vienen practicando de liquidación hasta ahora y en nuestro caso correspondería a un 12%. Y además hemos observado, como decimos en la enmienda, que se nos imputa dos veces el mismo gasto. Por un lado se nos imputan los gastos generales el 12% y por otro lado el 45% del gasto total. Entonces, estamos pagando un 52% cuando la pretensión del PNV que nos quiere cargar es de un 45%. Entonces, vamos a pagar por dos sentidos, vamos, el 12 y el 45. Y por otro lado, la comisión, creo que fue el representante de Bildu, José Jaime, el que reiteró que se completara el cuadro que nos se presentó en la documentación, con la convocatoria de hoy no se nos ha... Estamos con la enmienda, nos digamos del tema, luego llega el presupuestos, comenta lo que tengas que contestar. ¿No? Vamos a ver, eso está recogido en la enmienda, entonces estoy haciendo una referencia a la enmienda. No estoy hablando de otras cuestiones que habría que abordar en el presupuesto, sino que me estoy refiriendo en todo momento a la enmienda. Vale. O vuelvo a leer la enmienda. Entonces, la documentación que se nos ha aportado, tanto para la comisión como para esta comisión, como para esta Junta Ordinaria, sigue siendo incompleta. Entonces, nosotros, independientemente de lo que
si aquí se decide continuar adelante con la presentación y la aprobación de los presupuestos, pues tomaremos las medidas que consideremos oportunas. Y de todas formas sí me gustaría conocer la opinión de los representantes del PNV del Ayuntamiento de Carranza respecto a esta forma de imputar el coste de ADR, que nos supone un sobrecosto que hasta ahora no venimos soportando desde nuestro ayuntamiento. Maricarmen, entonces... Falla. Bueno, falla. Javi. Bien, si yo quisiera hacer algunos comentarios. Por una parte, llevamos 18 meses sin presupuestos. El que después de 18 meses nos manda el viernes una documentación de 100 páginas por email al mediodía sobre los presupuestos para convocarnos para una comisión informativa un martes, pues para mí es significativo. Son significativas estas prisas después de 18 meses sin presupuestos. Que en el debate de la comisión informativa se nos diga que nos mandemos las alegaciones por mail, pues también es significativo. En principio, en una tramitación presupuestaria lo suyo es que se expliquen las cosas debidamente, que puedan hacer alegaciones cada una de las partes y que se discutan esas alegaciones y se traigan aquí unos presupuestos por lo menos entendidos por parte de todos, si no compartidos, por lo menos entendidos, que no haya sombras sobre lo que se está proponiendo, porque al fin y al cabo estamos defendiendo los intereses de nuestros vecinos y el dinero que nuestros vecinos ponen a la mancomunidad. Una mancomunidad, esta comunidad de vecinos, para ser bien avenida, es necesario que todos tengamos claras las cuentas. Eso es fundamental, si no es difícil que sea esta una comunidad bien avenida. Siguiendo con el mismo ejemplo, si en una comunidad de vecinos de repente empezamos a cobrar la mitad del ascensor al que vive en el cuarto porque vive en el cuarto, creo que el derecho tendría algo que decir y las leyes tendrían algo que decir. Estoy totalmente de acuerdo y con este simple ejemplo quiero decir en términos comunes que el sentido común me dice que esto es ilegal. Si también las leyes dicen que esto es ilegal, pues como dice Rafa, pues nos reservamos evidentemente el tomar todas las medidas pertinentes. Fuera parte de lo que digan las leyes, y algo dirán cuando no hay un informe técnico ni un reglamento de servicio, cuando tenemos la documentación incompleta sobre los servicios comunes, y esto ha sido un servicio común, hasta ahora sigue siendo un servicio común, hasta que no se ha podido lo contrario, y cuando no se ha comunicado a los ayuntamientos que se va a tomar esta medida, a mí el sentido común me dice que hay razones suficientes para que las leyes establezcan que este procedimiento no es legal. Fuera parte del sentido común se encuentran otros conceptos que son fundamentales en una comunidad de vecinos, en una mancomunidad de municipios, como son la solidaridad. El imputar de golpe y porrazo la mitad del sueldo de una de las trabajadoras de la mancomunidad a uno de los ayuntamientos es absolutamente insolidario, además de irregular. Me parece muy poco ético. Sobre todo esto se puede aplicar una mayoría y se puede aplicar un rodillo, y los votos pueden llevar esta medida adelante. Que conste que si hay ilegalidad se tomarán medidas al respecto. Y que conste que por mucho que la mayoría se aplique y lleve esto adelante, el hacer cosas contrarias a la lógica, contrarias a la solidaridad con otros municipios y contrarias a la ética, pues también tiene sus consecuencias. En la comisión informativa, cuando se debatió sobre la cuestión de la ADL y el trabajo que hacía, se preguntó a ver si todas las subvenciones se habían tramitado. Se habló sobre una subvención de formación y se nos dijo en esa comisión informativa que nos darían un informe jurídico que había hecho secretaria sobre la imposibilidad de pedir esa subvención. Ese informe tampoco, desgraciadamente, tampoco nos ha llegado. Por todas estas razones, y por razones de legalidad, de sentido común, de lógica, de ética y de solidaridad, explico el voto de Zayabay, y el voto de Zayabay va a ser a favor de esta moción, porque creo que lo que debemos hacer y lo que debemos a nuestros vecinos es tramitar los presupuestos después de 18 meses con el debido tiempo para que todos los entendamos. Luego puede ser que los compartamos o no, pero que los entendamos para poder votarlos con responsabilidad. Y también me parece totalmente irregular el mezclar una gestión, un diseño de una propuesta en los nuevos presupuestos que hace una de las trabajadoras de la comunidad. Por esas razones, pues el voto de Zayabay va a ser favorable a esta moción de la totalidad. Sí. Nosotros vamos a votar a favor de la enmienda de la totalidad que presenta Carranza Zavala. No vamos a abundar en argumentos que ya han salido aquí por parte de otros grupos. Sí que nos parece que no es forma de proceder en romper el criterio con el que se venía trabajando en cuanto a lo que es abordar el gasto del
gastos comunes que tienen que aportar en los distintos ayuntamientos de manera absolutamente discrecional, unidireccional, una imposición por parte del equipo de gobierno, porque es una imposición, no se ha establecido ningún procedimiento, no se ha intentado debatir, no se ha intentado consensuar absolutamente nada con los municipios afectados, ni con el resto de municipios, que tampoco son afectados en otro sentido. Llama mucho la atención porque el domingo aparecía en prensa una entrevista a la presidenta en la que tenía como santo y seña, como bandera de su proceder, el consenso, las medidas consensuadas, el tomar decisiones siempre consensuadas. Si este es el modelo de consenso que se va a practicar a partir de ahora, la verdad que duro se nos va a plantear el futuro. La sensación que se tiene, teniendo en cuenta todos los argumentos que ya han expuesto los grupos que han hablado anteriormente, y teniendo en cuenta que se hace referencia en concreto al municipio de Carranza y al municipio de Sopuerta, y en menor grado con un 2% al de La Vistosa, Trucíos y Acentales, pues fíjate tú que me da la sensación de que es una especie de castigo a municipios que son pues algo así como rebeldes, que no se someten a la disciplina del PNV o que no están dentro de la disciplina del PNV, porque francamente suena a eso. Y trae el recuerdo de aquello de las provincias rebeldes, que se les castigaba cuando no eran obedientes. Y además se hace en concreto con una trabajadora, la gente para el desarrollo local. Una trabajadora que creo que ha tenido serios problemas, muy serios problemas laborales en la mancomunidad, tan serios como que creo que hay una sanción por parte de Inspección de Trabajo a esta mancomunidad. Y si juntamos los dos temas, pues la verdad que es que dibuja un panorama bastante feo. Sí. Bueno, nosotros vamos a votar en contra de la enmienda y bueno, ante los comentarios y valoraciones que se han hecho de los grupos de la oposición, pues evidentemente tenemos que hacer una serie de clarificar ciertas cuestiones, ¿no? Rafa, no hay una doble imputación. Al final aquí lo que hay es un servicio de agente de desarrollo local, con todo lo que eso conlleva, y lo que se hace es extrapolar la dedicación exclusiva que se destina de ese servicio a un ayuntamiento, es lo que costea de una manera directa ese ayuntamiento. La parte que no se repercute o que se asume de una manera global por la mancomunidad corresponde a las funciones que se desarrollan dentro de ese servicio en la mancomunidad, con beneficio general para todos los ayuntamientos de la mancomunidad. No hay una doble imputación, clarísimo. Al final vosotros pagáis por un servicio que recibís. Y quiero especificar claramente lo del servicio, porque aquí se está haciendo una serie de alusiones a una trabajadora, y aquí nadie ha pretendido hablar de trabajadoras, sino de servicios que se prestan desde la mancomunidad. Coincide que es expresamente una persona la que realiza ese servicio. Las cuestiones se plantean independientemente de las personas que prestan el servicio, sino se va al fondo de la cuestión, que son los servicios que se prestan. En primer lugar, no hay doble imputación. Por otro lado, aquí estamos en la Junta General de la Mancomunidad para discutir las cuestiones relacionadas con la mancomunidad y con los servicios que aquí se prestan. Exhortar a valoraciones por parte de representantes del PNV, de Carranza y demás, yo creo que no viene para nada a cuento en la medida que aquí somos representantes de la Junta General. Cada uno es luego en su ayuntamiento y en su municipio que diga lo que tenga que decir, porque, bueno, si no, igual luego yo puedo decir alguna cosa a ese respecto que no pienso hacer. Y una cuestión, ya que hemos hablado de cuestiones relacionadas, específicas relacionadas con un ayuntamiento, Carranza tenía una ADL que prescindió de él, o de ella en este caso, con todo su derecho, sin entrar en las cuestiones concretas. Y lo que está pretendiendo ahora, bueno, puede ser acertado, es que la ADL de la mancomunidad cubra esas necesidades que tiene Carranza y que antes cubría el anterior trabajador. ¿Vale? Es factible, pero evidentemente si queréis una dedicación exclusiva, en un 45%
de la prestación de ese servicio, porque el servicio se presta exclusivamente para Carranza en un 45% aproximadamente, con una presencia demostrada aproximadamente el 45% de la jornada de la persona que presta ese servicio, está ubicada en Carranza. Luego otro porcentaje en otros municipios, que en virtud de ese criterio es donde se ha sacado la distribución del coste de la prestación de ese servicio. Yo creo que eso ha quedado bastante claro. En cuanto a la imputación de los gastos generales, no sé lo que decían los estatutos. Es cierto que tenemos que actualizarlos y hay un compromiso por parte de la presidenta de la Mancomunidad de hacerlo en breve. Llevamos 11 años aplicando los porcentajes derivados de los fondos de Udalkutxa. 11 años, eso es el tiempo que llevo de alcalde, y creo que también se llevan aplicando con anterioridad. Y año tras año se ha aprobado, en la medida que se aprobaban los presupuestos, se aprobaban ese criterio. El criterio que está pactado y que desde mi punto de vista es más justo. Bueno, puede ser que evidentemente cuando se haga la modificación de los estatutos haya que tomar en consideración eso, porque llevamos mucho tiempo aplicando. Y para finalizar, insistir en una cuestión. Aquí creo que no es intención de nadie incidir en las personas, sino en los servicios. Absoluto respeto por los trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad, pero al final, absoluto respeto por los trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad, pero que cada uno pague lo que le corresponde. Y lo que no vamos a hacer es los demás pagar una dedicación exclusiva al 45% de la prestación del servicio al Ayuntamiento de Carranza. ¿Por qué no? Otra cosa es que esa señora, en un momento determinado, dedique sus funciones o se preste ese servicio exclusivamente para, en la Mancomunidad, en sede de Mancomunidad, y destine parte de su tiempo pues, a gestiones relacionadas con el Ayuntamiento, como se ha hecho hasta la fecha. Eso que esté el 45% de su tiempo en Carranza prestando ese servicio, pues hombre, yo creo que no es muy justo ni muy ético, porque aquí se han hecho alusiones a la ética y a la justicia. Una pregunta nada más. ¿Esta persona que dedica un 45% de tiempo a Carranza es que desatiende sus funciones en la Mancomunidad o es que no se le da el trabajo suficiente en la Mancomunidad? A mí no me preguntes nada, yo soy portavoz del PNV. Ya ha pasado el turno de alusiones a la enmienda, el último grupo es el PNV. ¿Por qué le puede Has terminado la... Bueno, pues como se ha terminado la exposición por todos, yo, a ver, por favor, hemos terminado el punto de exposición de cada uno. Te deja hablar las veces que quieres. Pero si tú quieres aplicar otra política... Ya empezamos. Hemos tenido un punto de error, es que si no, no terminamos pero nunca. Pero evidentemente te lo recordaré en el próximo pleno. Lo recuerdo. Si no me das la palabra, te lo recordaré en el próximo pleno. En la siguiente, en los presupuestos, empezamos a Artículo 7 de los estatutos. Todos los miembros de la Junta General tendrán voz y voto en las acciones. Vale, te digo, la ley de orden, el artículo 91 de los debates. ¿Quién ha hecho el baremo? Yo por ignorancia, no sé si el baremo lo has hecho tú, le ha hecho la ADN... A ver, yo creo que estamos en un turno que es la enmienda, ya cada uno ha presentado sus discursos y sus propuestas y sus argumentaciones y creo que la procede... Vamos a ver. Yo he sido aludido directamente por el representante del PNV. Pues que entonces no terminamos nunca, de verdad. Yo creo que cada uno ha tenido su turno. creo que tengo derecho a que si nos niegas la... Que nadie está negando la palabra. Hay un turno, mira, hay un turno por las intervenciones. El artículo 99 de la ley del ROC marca perfectamente cómo es el turno de debates. ¿Está el ROC por encima de tus estatutos? Sí. ¿No nos permites hablar otra vez? Es que no es cuestión de permitir. Yo creo que es que es un debate que es intermedio. Cada uno ha hecho ya, a ver, cada uno ha hecho ya sus aportaciones. Vamos a someter, por favor, a la votación de la enmienda. Por lo tanto, votos a favor de la enmienda. Yo sigo De con... todas formas, te recuerdo que en el ROC aparece el turno de réplica. Voy a leer un poquito el ROC, si me dejas el artículo... Artículo A. Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del presidente, en este caso. Por supuesto, Vale. si eres tan valiente de no darnos la palabra, lo aceptamos, pero que conste que no nos das la palabra, sin más. ¿Puedo leer, por favor, el artículo 94 del ROC? Es que no terminamos. Bueno, creo que he pues, sometido ya a votación yo el punto, pero es que, a ver, al final, ¿quién está llevando el debate? Bueno, vamos a ver, ¿me dejas, por favor? Pero es que no es cuestión de dejar, por favor, constantemente cortando, al final nunca se deja explicar. Es que por favor, vuelvo a reiterarme, creo que ha habido ya un turno
de exposición correspondiente a la enmienda presentada por el grupo Carranza-Chavala. Todos los grupos políticos han podido intervenir de uno y aclarar, así que por favor vamos a someterlo a... El artículo 94 del ROE. Votamos, por favor, votos a favor. Lo voy a leer. Votos a favor de la enmienda. Por favor, si sigue así va a tener que echar de la sala, por favor. Un poco de respeto. Por favor. que nos deja, pues nos deja. Por favor, ya ha pasado el turno. Luego hay Respeto a los concejales de la oposición Por favor, también. pido que se lea el artículo 94, el apartado D del ROE. Artículo 94F. No se admitirán otras interrupciones que las del presidente para llamar al orden en cuestión debatida. También te leo el siguiente punto. Es que si empezamos así... Lees el apartado D, Pero es que por favor. estamos en la misma, Rafa, por favor. Yo creo que ha pasado ya el turno de robos y... O sea, el turno de... Ya no sé ni lo que estoy diciendo. El turno de intervenciones ha pasado la primera rueda. Habéis tenido todo el tiempo para hablar, por favor, durante este turno. Por favor, vuelvo a pedir, por favor al orden. Ha pasado el turno de cada uno del argumentar la enmienda que se ha propuesto. Todos habéis tenido derecho a la palabra para argumentar y a exponer en vuestro turno lo que habéis querido durante el tiempo que habéis querido. Creo que ahora procede, por favor, someter ya a votación la enmienda. Ya ha pasado el turno. Y habéis estado hablando todo el tiempo que habéis querido, no os he interrumpido para nada durante el tiempo que habéis hecho vuestra exposición. Por favor, vamos a someter a votación, que si no es que aquí nos vete a las 12 de la noche. Queda y no hemos grabado, acabado. en el siguiente pleno. Muy bien. Bueno, pues... Lo único que pido es que conste... Sigue con las amenazas, es que todos ya estamos con amenazas. Yo es que de verdad es alucinante. No, podéis retrotraer, pues la realidad. Y se constata. Por favor, votos a favor de la enmienda. Vuelve a ver. Artículo F. No se admitirán otras interrupciones que las que diga el presidente. Vuelve a meter de la ley del ROE. Es que ya... Jolín, por favor, es que me he leído el A. Solo podrá hablar uso de la palabra de autorización del presidente. Es que estamos... Hay más artículos. El D. Has tenido tu turno de robos y preguntas, por favor. Es que no he tenido el turno que dice aquí. Quien considera aludido por una intervención... Pero, a ver, por favor, vamos a someter otra vez a votación. Por favor, otra vez. Vuelvo a decir, es que no me... O sea, es que... Lo estoy pidiendo ya, por favor, no sé cuántas veces. Hemos tenido todos un turno para argumentar. Es cuestión de educación. Nos liamos ahora. Es que no sé ya, es que esto ya parece, vamos, que estamos en un programa de televisión, de verdad. A ver, vuelvo a decir, a ver, votos a favor de la enmienda presentada por Carranza-Chavala. ¿Se puede argumentar por qué es el voto? ¿Votos en contra? ¿Se puede argumentar ¿Votos por qué en es el contra? voto? ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Yo quiero dar mi justificación de voto. Abstenciones, perdón. ¿Quién se ha levantado? Azul y ya. 2 Esta es mi abstenciones. justificación del voto para que conste en acta, por favor. Ya ha pasado el turno de aclaraciones. Se ha No, justificado este es el vuestro voto, del grupo. voto que acabo de emitir hace medio minuto. A ver, pues... La justificación, yo... Sí, la justificación ya la ha dado cada grupo político, o sea, cada portavoz de cada grupo político ya ha dado la justificación del voto y lo que iba a votar. Es que ya está explicado, si es que ya está dado el voto. Bueno, continuamos. Es que eso es increíble. Seguimos con el orden del día, que no hemos acabado con este punto, por favor, que luego vuelve el turno de... No puedo entonces. Tenemos convocada ahora a las 8 de la tarde una sesión extraordinaria y no hemos finalizado con la sesión ordinaria. Efectivamente, estoy de acuerdo con la secretaria de lo que ha comentado. No, yo no quiero que muestres tu acuerdo, estoy hablando con la secretaria. Hasta las 8:30 hacemos la siguiente, las siguientes a las 8:30, a ver si nos da tiempo para la siguiente sesión. Bueno, voy a explicar los presupuestos que todavía no se... Pero bueno, en segunda convocatoria 8:30. Pero bueno, vuelvo a empezar en cuanto al punto de presupuesto del 2014. Comentar que efectivamente llevamos 18 meses sin presupuesto, porque desde durante el ejercicio 2013 se ha trabajado con unos presupuestos prorrogados del año 2012. Sí comentar que, bueno, sobre la base de lo establecido por el artículo 14 de la norma foral 10/2014, 2 de diciembre, presupuestaria de las entidades locales del territorio histórico de Vizcaya y demás legislación,
de aplicación se debe someter para su aprobación el presupuesto de esta entidad local para el ejercicio 2014, junto con toda la documentación complementaria de anexos que se han aportado el día 6 del mes de junio. Se ha presentado un presupuesto de gastos, un borrador de presupuesto de gastos e ingresos, la norma municipal de ejecución presupuestaria firmada por la Secretaría Interventora, que es el informe que ha elaborado, y un desglose, los seguros, un desglose por parte... un desglose de los gastos imputables al ayuntamiento del presupuesto, uno que les explicaré cómo se han hecho ese cómputo, otro desglose de servicios comunes de aportación proporcional al año 2014, una previsión para el año que viene del SAR, del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal del año 2014, y se ha enviado también la plantilla orgánica, así como un informe del secretario interventor de la Mancomunidad informando que este presupuesto del ejercicio 2014 incumple la regla del gasto por un importe de 352.969,60 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la norma foral 5/2013 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se establecerá a realizar un informe para en 2 meses, un plan económico-financiero que será sometido en la siguiente Junta General para su aprobación. Y en tanto, con toda esta documentación que se ha enviado, sin más dilación voy a hacer una breve explicación de en qué consiste el presupuesto que ha presentado este año la Mancomunidad. Bueno, en el presupuesto del ejercicio 2014 se dotan de partidas presupuestarias de gastos en las cuales se prevé, porque es una previsión, realmente no sabemos cuál va a ser la realidad, pero se prevé que va a generarse dentro del próximo ejercicio, las cuales van a tener una limitación cuantitativa y cualitativa. Y también se hace una estimación de los ingresos que se prevén van a llevarse a cabo dentro del ejercicio 2014 en base a estos gastos. En ese sentido, el presupuesto que se va a proceder a someter a votación es un presupuesto ajustado, real y muy riguroso. Como sabéis, este presupuesto incide notablemente en la crisis que estamos padeciendo en la sociedad en general y, como es evidente, los ayuntamientos y, como consecuencia de ello, pues la Mancomunidad, también porque depende en gran medida de los ayuntamientos como fuente de financiación pues para poder prestar los servicios. En este sentido, hemos actualizado y ajustado partida por partida de las partidas presupuestarias para ajustarlo a la realidad existente. En este sentido, aparte de ese ajuste, me he reunido con distintas empresas o entidades que gestionan distintos programas o servicios con sus actividades correspondientes, tales como Etorquintza, con el servicio de drogodependencia, Aguinchari, que lleva el plan de intervención educativa, Urcoa, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Invisa, con la recogida de transporte y transporte de residuos sólidos urbanos, etc. Todo ello con el propósito de no aumentar, o si en la medida de lo posible, el coste de desarrollo de estos programas al no subir el IPC anual que las empresas repercuten en su facturación. O, por lo tanto, pues bueno, evitar que suba el IPC o lo menos posible. En algunos casos, como en el tema de las tasas de residuos sólidos urbanos, pues se ha conseguido llegar a un acuerdo con la empresa para que no, digamos, aumente el IPC este año en su facturación de la recogida y transporte de los residuos. También, por otro lado, hemos intentado reducir los costes de los servicios con otro tipo de gestiones, tales como el servicio telefónico, que aproximadamente ha habido una reestructuración y consideramos que para este año va a bajar el servicio unos 4.000 o 5.000 euros anuales el costo de servicio. También con el tema del costo del cobro de recibos, pues bueno, ha habido un acuerdo con el director de Kutxabank. Ahora pues todo el coste de la gestión y devoluciones de recibos suponía un coste de unos 13.000 euros a la Mancomunidad y bueno, se va a reducir a más o menos 4.500, que es un poquito lo que hemos llegado a un acuerdo, con lo cual vamos a ahorrar unos 8.000 euros aproximadamente la gestión de recibos. Entonces, bueno, pues aparte de estas gestiones que se han realizado en el poco tiempo y efectivamente con la celeridad y la necesidad que se necesitan tener unos presupuestos, pues bueno, la verdad que los presupuestos de la Mancomunidad no es que sea al igual que un ayuntamiento, porque bueno, pues hay 3 pilares fundamentales de los cuales se sustenta esta Mancomunidad, que se corresponden con sus 3 fuentes de financiación, los cuales se observan en el presupuesto de ingresos del ejercicio 2014 que se ha presentado.
Estos, por una parte, son el primer pilar, son los ingresos directos o propios de la tasa de residuos sólidos urbanos. El segundo pilar, fuente de ingresos, son los provenientes directamente de subvenciones que se obtienen por parte del Gobierno vasco y por parte de la Diputación. Por parte del Gobierno vasco hemos hecho una estimación en función del ejercicio 2013, del ejercicio pasado, para ponerlo exactamente una previsión más ajustada a la realidad de las subvenciones que vamos a tener este año y algunas porque ya están concedidas. En cuanto a AES, que es la ayuda de emergencia social, observamos que en el ejercicio 2013 hubo un aumento del 26% de la subvención con respecto a la partida presupuestaria, aumentando 72.000 euros, con lo cual, pues bueno, aquí se aprecia pues, la crisis tan aguda que vivimos en la sociedad actual, y con ello, pues bueno, la sensibilización que existe por parte de las instituciones que están aportando más ayudas en cuanto a la emergencia social. Esperamos que este año también haya alguna aportación extra a estas ayudas por parte de los ayuntamientos en caso de que pueda a nivel particular. El año pasado una aportación extra del municipio de Güeñes con una cantidad de 9.000 euros y este año, pues bueno, en principio no se ha contemplado, pero esperamos que también haya alguna aportación extra. Por parte del Gobierno vasco también hemos recibido la subvención por parte del personal de refuerzo por una trabajadora en el Departamento de Acción Social. Sí comentar que este año la subvención ofrecida con respecto a otros años pasados por parte del Gobierno vasco se ha reducido prácticamente un 50%, porque va a ser 54.500 euros. En cuanto a la subvención que ofrece el Gobierno vasco, en cuanto a la OMIT, se prevé que sea la misma. En cuanto a la subvención en el Departamento de Drogodependencias, también había una reducción considerable de casi un 50% de la subvención que se va a obtener de cara al año que viene, o a este año en el ejercicio que estamos. Y en cuanto al área de euskera, por parte del Gobierno vasco, va a haber este año un aumento de 4.000 euros. Luego, en cuanto a las subvenciones que se van a tener Diputación, tenemos el dinero que se recibe por parte de Satecucha, el cual empleamos el 50% de la subvención en el servicio de ayuda domiciliaria de carácter municipal, y el otro 50% del dinero va directamente a los gastos generales, a descontar de lo que imputan los ayuntamientos. También, bueno, de Diputación hay ayudas en cuanto al servicio de ayuda de dependencia, y sin embargo en el área de euskera por parte de la Diputación ha habido una reducción de 4.000 euros. Prácticamente se equilibra el aumento que nos da el Gobierno vasco en el área de euskera con lo que se reduce en el área de euskera. Otra de las fuentes de ingresos vienen las propias de la digamos, la directa por parte de los ayuntamientos. Bueno, pues hay una previsión este año de que ingresen 686.000 euros. Se ha hecho, bueno, hay un cuadro adjunto en el cual se dice cómo se computan que dentro de esos servicios aparecen los conceptos de administración general, que es el pago de las trabajadoras, servicios sociales, gastos de material de oficina, lo que es la administración general, los sueldos y salarios, luego dependencias, lo que es el mantenimiento, las actividades de drogodependencia, la OMIT, que es el servicio de la oficina al consumidor, de información al consumidor, los servicios de normalización lingüística, o el euskera, parte de computable a la ADL en el trabajo que se refiere a trabajo mancomunado, el plan de intervención socioeducativa, y nos faltaba meter en el cuadro el servicio de asistencia jurídica del área de la mujer y el servicio de asistencia psicológica en el área de la mujer. Estos son los gastos computables en función de los criterios en base a Udalkutxa que tienen que pagar los ayuntamientos. Efectivamente no podemos establecer cuánto va a ser porque hasta que no transcurra el año no sabemos cuántas horas se van a prestar de un servicio, cuántas horas se van a prestar a los ciudadanos de otros servicios, y esto es una estimación en base a lo que se ha generado en el ejercicio 2013 y es una previsión que hemos comentado en principio y se ha hecho pues, muy ajustada a la realidad. Por otro lado tenemos los gastos del CARPIN, que se computan de forma proporcional con los 10 municipios, no solo los 9 que forman parte de la mancomunidad, sino también está Balmaseda, el municipio de Balmaseda forma parte del CARPIN. Por lo tanto, estos gastos se computan al 10% en partes iguales como propietarios del CARPIN, situado en Carranza, proporcionan y soportan los gastos de forma proporcional. Luego hay otra serie de servicios que prestamos, como es la legionela,
los criterios de DDD, desratización, desinfección y desinsectización. Estos repartos se han hecho en base a criterios técnicos que en su día pues, se realizaron por la trabajadora técnica que estaba en la mancomunidad, y en base a ese reparto técnico pues hizo un costo proporcional a cada ayuntamiento. Luego tenemos otros servicios, como es el contenedor blanco, que está instalado hace poco, que tiene la recogida de ropa, de materiales, de enseres, ropa de complementos, libros y electrodomésticos menores. Hay otros servicios como la recogida de pilas, la recogida de enseres, que es la recogida de sofás o muebles que podemos dejar en cada municipio y que vienen a recogerlo de forma gratuita por los ciudadanos y ciudadanas del municipio. Y esta serie de actividades se reparten de una forma proporcional entre los 9 municipios que forman la mancomunidad de las encartaciones. Y luego, pues efectivamente, como novedad que hemos hecho en función a criterios de trabajo y de horas prestadas, como ocurre por ejemplo con ayuda a dependencia domiciliaria, hay un reparto por horas prestadas en función del servicio, y cada municipio pues hace un costo en función del servicio que se presta. Con el servicio del área de desarrollo local pues pasa exactamente lo mismo. Hemos creído conveniente hacer este reparto en función, pues como se hace por horas prestadas, como hay otros servicios, y en función de ese cómputo de horas que se han venido establecidos, que bueno, pues hay unos criterios técnicos o unos criterios avalables para poder corroborar el porcentaje de horas que presta en cada municipio, pues se ha hecho una cuantía en función de las horas que se prestan por ese servicio en cada municipio, y se ha hecho de forma proporcional, pues como otra serie de servicios. Entonces, lo que sí comentar es la necesidad que tenemos de contar con un presupuesto para este ejercicio. Vuelvo a reiterarme de que este presupuesto se ajusta a la realidad, porque se han cogido los criterios y los gastos reales realizados en el ejercicio anterior con una previsión para este ejercicio. La mancomunidad, aparte de las 3 fuentes de financiación que hemos comentado, es una entidad que presta exclusivamente servicios. Aquí lo único que se hace es: este servicio me cuesta tanto, tengo que pagarlo, y en función de las horas o de la cantidad de demanda que tengamos por los ciudadanos, pues cada municipio tendrá que atender a las demandas de los ciudadanos. Sí que es cierto que entramos en el principio de solidaridad intermunicipal, en el sentido de que ese coste del servicio, si un ayuntamiento lo ejerciera o lo llevase a cabo de forma individual o particular, el coste del servicio sería mucho más elevado que si se realiza de forma conjunta. Esto no exime que si un ayuntamiento hace o ese servicio presta muchas horas, tenga que pagar por la cantidad de horas o por la cantidad de la que presta ese servicio. Eso no incluye a que el servicio, el costo sea mucho más económico si se presta de forma conjunta. Eso es como si tú vas a comprar un producto y si lo compramos entre 20 me hacen más descuento que si lo compro yo de forma particular. Eso no exime que si la persona que se lleva 4 o se lleva 2, el que sea tenga que pagar por 4 y tenga que pagar por 2. Es un poquito pues para establecer los criterios de por qué se hace ese tipo de reparto. Entonces, bueno, simplemente pues comentar que se trata de aprobar estos presupuestos. Sí que me gustaría que se vayan adelante, y bueno, simplemente tratar de que con esa aprobación de esos presupuestos tratamos de legitimar todos los servicios que están llevando y que están prestando a la ciudadanía, algo que a día de hoy consideramos muy importante, porque, vuelvo a reiterarme, esta mancomunidad es una empresa de servicios que tienen que prestarse a la ciudadanía en las mejores condiciones y, por supuesto, siempre buscando el menor importe o coste económico que tengan que soportar los ayuntamientos, que son en su parte quien tiene que hacer o sufragar los costes. Y dicho esto, vamos a proceder a la votación de los presupuestos, y bueno, hay un turno, sí, hay un turno previamente para que cada uno de los grupos puedan hacer las intervenciones. Entonces vamos a empezar con Teresa, algo que... Nada que hablar. Arturo. Yo sí. Además voy a empezar, has dicho antes que no nos has interrumpido, a mí sí me has interrumpido, porque te ha parecido que lo que iba a decir no iba en la línea del... O
sea, te pido que aunque ahora te parezca que no va en la línea de lo que estamos defendiendo ahora, que no me interrumpas, porque quizás sí vaya. Yo cuando nos propuso el PNV ponerte a ti de presidenta de la Mancomunidad, yo dije, y está grabado, menos mal, que a ver para qué, a ver si era para hacerlo mejor, porque yo le dije a Rubén que no lo había hecho bien. Creo que has empezado muy mal, porque en la primera ocasión que has tenido para dejarnos participar o para garantizar que se cumplen las leyes esas que estás hablando tanto, que te sabes algunos artículos pero otros no, y la primera ocasión que has tenido, yo creo que lo has dejado pasar, y lo has dejado pasar muy bien, o sea, muy así como, venga, que pase, que ya da igual, porque como somos 15, pues que pase, que pase. Entonces, lo que no puede ser, la ley esta que nos aplica a las entidades locales, lo que garantiza son dos cosas, fundamentalmente, para la gente que estamos aquí, o por lo menos yo así lo entiendo. Una, que participamos en los asuntos que le afectan a nuestros vecinos. Aquí no ha habido debate, no ha habido discusión y no ha habido aportaciones. O sea, eso no es participar, esa nos la hemos saltado. Después de 18 meses, como bien ha dicho antes a un compañero, sin presupuestos, no te puede llegar unos presupuestos un viernes para que el martes vayamos allí. Sí, podemos ir, preguntar y haber otra comisión después. Yo creo que cualquiera por mucho que nos quejemos en nuestros ayuntamientos de poca participación, por lo menos tenemos alguna comisión más para la segunda cosa que garantiza la ley, que es que votemos teniendo toda la información, la misma que tienes tú. Dice la ley, hombre, eso es mucho, ¿no? Porque tú estás liberada y dedicas tu tiempo y tal, pero por lo menos la suficiente para no votar una barbaridad. Entonces, esa segunda cosa que por lo menos podrías haber garantizado, con una mínima comisión más, tampoco la has garantizado. Que hubiese sido que hoy hubiésemos venido, por lo menos, creo que también han dicho por ahí, con los presupuestos entendidos. Porque es que el otro día fue un desbarajuste, porque José Jaime preguntaba y no le contestaba nada. Entonces, yo dije el otro día que no se cumple con la norma foral de presupuestos, porque tú tienes que presentar un presupuesto y según la norma foral hay unas fechas que no se han cumplido, pero esos plazos, por lo menos hay que mantener. No se puede, una semana no es plazo para nada. Entonces, bueno, empezaba, y por acabar también con el último argumento, pero que voy a votar en contra, desde el Ayuntamiento de Gordesola, desde que hace mucho tiempo empezó el debate con que si el Ayuntamiento de Gordesola pagaba más o menos, yo expresé aquí la duda de si mis vecinos estaban pagando más de lo que nosotros les cobrábamos. Eso derivó en una serie de comisiones en mi ayuntamiento, en las cuales se consiguió emitir una petición formal a la Mancomunidad de que necesitábamos un informe de verdad de cómo se estaba utilizando el dinero que nosotros le cobrábamos a nuestros vecinos. Ese informe no ha llegado, no llegará y no llegará nunca. Y yo, a diferencia de lo que he oído también por ahí, yo aquí no represento a nadie más que a mi ayuntamiento, porque yo estoy aquí porque me han elegido en el pleno de mi ayuntamiento y yo soy representante del Ayuntamiento de Gordesola. Entonces, quiero aprovechar mi explicación de voto para decir que ese informe, a ver si algún día la Mancomunidad nos va a mandar al Ayuntamiento de Gordesola ese informe que no lo ha pedido Ban Gordesola, ni lo ha pedido Bildu Gordesola, ni lo ha pedido el PNV de Gordesola, lo ha pedido el Ayuntamiento de Gordesola, en acuerdo plenario, y hace más de un año. Pues bueno, sin más, creo que he dejado mi postura bastante clara. Carranza, Rafa. Nosotros vamos a votar en contra por los siguientes motivos. Estos presupuestos no son reales, como defiende la presidenta. En primer lugar, lo que tenemos que decir que en el presupuesto no aparece ninguna partida destinada a la adjudicación y prestación del servicio de comunicación y publicidad de asuntos de la Mancomunidad. Igualmente tampoco aparece ninguna partida destinada a la adjudicación del servicio de técnico ambiental. Tampoco son reales porque tiene una previsión de gastos de asesoramiento jurídico de 17.000 euros y otra de gastos de defensa jurídico de 15.000 y tenemos ya sentencias sobre la mesa que condenan a la Mancomunidad a un pago de más de 23.000 euros más otras sanciones administrativas por importe de 20.000 euros, cosa que conociéndolas no se han incluido dentro de este presupuesto. Por otro lado, seguimos manteniendo que el gasto de la ADE se nos imputa a los ayuntamientos dos veces. Sí es cierto que el Ayuntamiento de Carranza se pretende que se pague el 45% de ese gasto total
y el 33% lo va a asumir la mancomunidad. Pero se nos viene a imputar el 12% del 100%, no del 33%, como pretende hacernos ver el representante del PNV, y eso lo vamos a defender con todos nuestros medios legales, de que esas cuantías están mal. Y reiteramos que el presupuesto, la tabla esta que aparece, está incompleta y se pidió en comisión. Y estos presupuestos no son rigurosos. No son rigurosos y voy a decir por qué. Aparece en el capítulo 7 una partida de ingresos, la 72.101, que dice transferencias de Diputación Foral de Vizcaya, obras Camino Ruta Yáñez, por importe de 70.734,40 euros. Resulta que esta subvención ha sido tramitada desde el Ayuntamiento de Carranza a petición y con el visto bueno de la Mancomunidad de Implantaciones. Por ello, se reflejan los presupuestos del Ayuntamiento de Carranza y no debería imputarse de ninguna manera en la contabilidad de Mancomunidad. Y a este respecto, pues por supuesto, esa partida aparece en los presupuestos del Ayuntamiento de Carranza y también aparece un ingreso de gastos de Mancomunidad para completar la subvención de imprevistos de 7.073 euros. Por lo tanto, esa subvención en ningún momento debe imputarse a la contabilidad de la Mancomunidad. Y eso es un fallo ya suficientemente grave como para que hacemos una alusión y una petición de retirada de este borrador de presupuestos. Y bueno, se nos habla reitero que no existe informe técnico, tú hablas de criterios avalables a la hora de imputar el gasto de la ADL, no existe informe técnico que avale esos criterios ni las horas que dedican ni el tanto por ciento de la jornada, y tenemos otros servicios que nos presta el Ayuntamiento de Carranza, y voy a citar un ejemplo, como es el servicio de euskera, del cual pagamos un 12%, y no es por achacar nada a la persona, sino el servicio jamás se ha desplazado al Ayuntamiento de Carranza a ser prestado. Entonces, para unas cosas se nos imputa un tanto de porcentaje, pretende el PNV imputarnos un porcentaje, y para lo que le interesa, otras. Y, vamos, me alegra de que el portavoz del PNV reconozca en estos momentos que no conocían el artículo 22 de los estatutos, cuando dice que los gastos generales deben imputarse en función del número de habitantes, no de los criterios de Udalkutxa. Por lo tanto, estamos cometiendo una ilegalidad más. Y bueno, por no extenderme más, pues creo que son motivos suficientes como para plantearnos la retirada de este presupuesto, sobre todo con el tema de que aparece una subvención que no es atribuible a la contabilidad de Mancomunidad, y en este sentido la Presidencia debería tener conocimiento de ello, porque en un escrito de salida del 8/4 del 2014, la Mancomunidad envía informe de la Presidencia relativo a que la Mancomunidad se hará cargo del abono del importe resultante entre la subvención de imprevistos para la reparación del camino y la ejecución de la obra. Entonces, consideramos que es un error manifiesto y de bulto. Javi. Sí. Bueno, los atajos no siempre son buenos y ahora voy a decir lo que antes no me has dejado de decir, Esther, porque tú eres la presidenta de sesión y tienes el deber de moderarla. Pero como ya se ha dicho, todo miembro de la Junta, como dicen los estatutos, puede hablar. Todo miembro de la Junta. Hay miembros de la Junta que no habían hablado en el punto anterior y no les has dejado hablar y no les has dejado usar un término de una oportunidad de réplica. Anteriormente, tiene harina colación además con este punto de la tramitación presupuestaria, porque una de las cosas que se defiende es el cambio en la imputación del pago del servicio de ADL en un tiempo en el que evidentemente necesitamos trabajar más por la creación de empleo que nunca, en un tiempo en el que por lo menos desde Zaya Bay se ha hecho una propuesta para que la Mancomunidad asuma no lo que está haciendo, sino más trabajo en promoción de empleo y en promoción de actividades económicas, propuesta que ha sido ninguneada por esta presidencia diciendo que el cartel no es suficiente para todo eso. En un tiempo que hace falta más que nunca de los servicios de una ADL, se justifica con un procedimiento irregular el imputar a solamente algunos ayuntamientos el uso de la ADL, en lugar de dar trabajo a esa ADL para que ponga en práctica las políticas de creación de economía y de empleo en la comarca, que es lo que evidentemente necesitamos. Totalmente de acuerdo con lo que decía antes Coldo, que cada uno pague lo que le corresponde, de eso vamos a seguir hablando.
en la siguiente junta. Que cada uno pague lo que le corresponde, te tomo la palabra. No estoy en absoluto de acuerdo con esa afirmación de que la ADL pasa mucho tiempo en Carranza y por lo tanto que lo pague Carranza, porque es curioso cómo hay otros trabajadores de Bearnicha que pasan toda su jornada laboral en Güemes y sin embargo no pagan Güemes por su sueldo. Pero bueno, eso forma parte de los chiringuitos que a algunos les merece la pena mantener y con los que se encuentran muy cómodos. Y se encuentran muy... Perdón, estoy interviniendo yo con luego vas a hablar, seguro que vas a hablar y vas a hablar muy bien. Y te escucharemos con atención. También lo agradeceré que me den una fijada. En ese sentido, pues esos chiringuitos que se mantienen y que no parece que la gente que los domina esté dispuesto a que entre los representantes elegidos por la ciudadanía y que se regulen según un órgano colegiado elegido por la ciudadanía, pues aquí se muestra el lado perverso de cómo se aplican otros criterios cuando sí que hay unas reglas que rigen el funcionamiento de esta mancomunidad, aunque muchas veces no se respeten y aunque ya tenían que estar renovadas hace muchísimos años. ¿Por qué voy a votar en contra de estos presupuestos? ¿Por qué Zayabay vamos a votar en contra de estos presupuestos? Porque ya se han demostrado en esta sesión irregularidades y sería una irresponsabilidad votar a favor de unos presupuestos que presentan irregularidades. Una irresponsabilidad que podrá tener luego las consecuencias que vaya a tener. Porque tras 18 meses, lo decimos una vez más, nos mandan una documentación por mail 2 días antes de la comisión informativa, nos intenta cambiar, nos intentan colar un cambio radical en la forma de gestionar la ADL y no nos dan oportunidad ni de entender, ni de analizar, ni de hacer alegaciones a sus presupuestos, ni de acudir a una sesión en los que se entiendan y se han explicado adecuadamente. Se incumple la regla de gasto por 353.000 euros y por lo tanto requerimos un plan económico financiero, cosa sobre la que se ha pasado de puntillas. La presidenta nos ha explicado que se ha reunido mucho con otras empresas y es de agradecer que lo haga, pero también sería de agradecer que se reuniera con los representantes de la ciudadanía, porque nosotros somos los que representamos los intereses de nuestros vecinos. Para que me han votado a mí, a ti, y a ese, y a ese, y a ese. Los empresarios representan sus intereses. Es necesario que la presidenta se reúna con las empresas, mucho más que se reúna con el resto de los representantes de la ciudadanía, que defienden responsablemente, entiendo que todos lo hacemos, los derechos y los intereses de nuestros vecinos. Otras veces hemos avisado. Vamos de cara. Hemos avisado una y otra vez cuando se traía aquí un punto que no se había tratado en comisión informativa y hemos dicho, esto no se puede hacer así, hay que hacer una comisión informativa. No se nos ha hecho caso. Luego ha habido que regular. Ha habido que hacer otra comisión informativa, ha habido que hacer otro pleno. Os ha costado 6 meses ponerte de presidenta, Esther, 6 meses. Desde el primer día se dijo, esto no se puede hacer así, el estatuto no lo permite. Habéis tenido que regular. 6 meses de trámites perdidos. Volvemos a avisar, esto no se puede hacer así. Vais a tener que regular. Estamos avisando de cara, lo dijimos en la comisión informativa, lo decimos hoy, tristemente, y de verdad que es muy triste, que sea necesario amenazar, que sea necesario hacer un recurso, que sea necesario indicar cuál es el siguiente paso que vayamos a tener que tomar para que se nos haga un buen caso. Esto es muy triste, de verdad, y lo digo como lo siento. No es la primera vez que cada uno, cuando vote a favor de estos presupuestos, que asuma las consecuencias que pueda tener, porque se van a dar los siguientes pasos. Y si no, mirad el historial de lo que ha pasado hasta ahora. ¿Por qué? Me parece que no es riguroso este presupuesto, no entiendo. No entiendo por qué en estos presupuestos se reservan 34.700 euros para pagar a la presidenta. Este es el dinero que se le paga por una liberación a tiempo parcial, por trabajar a tiempo parcial como presidenta de la mancomunidad, 34.700 euros, y se imputan en su totalidad a los presupuestos. No lo entiendo, porque tenemos una presidenta legal desde hace un mes, por lo tanto no hace falta pagarla durante todo el año. Entiendo. Si esta presidenta ha sido elegida en mayo, habrá que pagarla desde mayo a diciembre. Y para eso entiendo que haría falta la mitad de esos 34.700. No veo la rigurosidad por ninguna parte. La presidenta nos estaba hablando 20 minutos sobre su explicación de los presupuestos, a pesar de que antes, con prisas, nos ha negado la palabra, un derecho que tenemos, según los estatutos. En esos 20 minutos ha dado muchas explicaciones, ha dado sus explicaciones, pero no ha dejado tiempo ni para analizar, ni para hacer alegaciones, y no ha explicado lo más relevante. Lo más relevante de estos presupuestos y la diferencia que tienen respecto a los que se presentaron en 2013, pero que luego no se tramitaron, son dos. Uno, el ya manido caso de la ADL, no voy a redundar en él, y el hecho de que por primera vez aparece una partida de 34.700 euros para pagar a la presidenta, a tiempo parcial, aunque solo sea presidenta desde hace un mes. Eso es lo más relevante
en mi opinión al menos. Eso y que estos presupuestos nos llevan a incumplir la regla de gasto y a tener que hacer un plan económico financiero. En el tema de la ADL, lo que también es relevante, y creo que aquí ha quedado de relevancia, es que es una medida, se diga lo que se diga, para castigar a los municipios traidores que han tenido la presencia de tener sus ciudadanos, han elegido a un presidente que no es del PNV. Se ha hecho esto para castigar a los municipios traidores y para castigar a trabajadoras incómodas con las que hay ciertas demandas y ciertos trámites. Eso es lo que habéis hecho, bajo mi punto de vista, y lo tengo que decir así de claro. Y por todas estas razones el voto de Zaibai va a ser en contra. Sí, nosotros también iba a votar en contra de los presupuestos, por varios motivos. Empezando por las formas. Muchas veces las formas definen también el contenido. Y a pesar de que salga impresa la campaña comunicativa, esta campaña de propaganda del PNV, de los esfuerzos por intentar demostrar que se trabaja por el consenso y por el diálogo, estas formas se empecinan en demostrar que no es así. Habéis contado con 9 meses para elaborar los presupuestos. 9 meses. Habéis presentado los presupuestos al resto de grupos de la oposición un viernes por correo electrónico convocando la Comisión de Hacienda para el martes siguiente, con una documentación bastante extensa, en la que era imposible para ese martes simplemente asimilar lo que venía en los presupuestos. Cuanto ni más intentar pretender discernir, desentrañar lo que eran los presupuestos y poder presentar enmiendas, que no es ni más ni menos que un intento de colaboración en la idea que cada grupo tenga para corregir, siempre intentando redundar en el beneficio general, porque eso es lo que anima las enmiendas, mejorar Internet. Se pide en la comisión que por favor se dé tiempo, que no se convoque la Junta a una semana vista, porque no hay posibilidad de ni siquiera plasmar por escrito las enmiendas y se niega. Se niega. Luego lo que no se quiere ni es el debate, ni la participación, ni el contrastar ideas, en absoluto. Se pasa el rodillo. Tengo la mayoría absoluta y como tengo la mayoría absoluta, hago de mi capa un sayo y aquí se toma una disciplina, la nuestra, y se imponen los presupuestos. En segundo lugar, vamos a votar que no porque faltan documentación. Falta documentación que nos ayude a entender los presupuestos que se presentan, como son la memoria explicativa del proyecto de presupuesto, una memoria que venga recogida por qué sube, por qué baja, por qué se asigna esta cantidad y no esta otra, las variaciones que puede haber. No hay anexo de inversiones, no hay anexo del estado de la deuda. Falta la descripción del programa funcional, que también es fundamental para poder interpretar unos presupuestos. Y falta, o por lo menos no se nos ha entregado, y creo que es preceptivo, el informe económico financiero redactado por la interventora. Entonces, con esta falta de documentos, pues la verdad es que es muy difícil que podamos entrar a analizar los números. Y claro, nos pedís que hagamos autos de fe, que nos creamos que los números que ponéis son realmente los que tienen que constar. Y no voy a abundar en opiniones que ya han salido de otros grupos que han intervenido, como el tema de la liberación, el servicio de asesoría legal que no aparece, lo de comunicación, medio ambiente, en fin, ese tipo de cosas. Voy a poner 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, los servicios comunes. Aportación económica para el año 2014. Es verdad que por primera vez tenemos claro qué conceptos entran en los servicios comunes, pero está la casilla en blanco, no aparece la consignación presupuestaria. Como nos falta información, podemos cometer muchos errores al interpretar, y el primer error que podemos cometer es que el total que suman todos estos conceptos es de 686.000 euros. Si me voy al capítulo 1 de presupuestos, el de personal, eso ya supera en 1.000 euros lo que viene consignado en lo que sea los gastos anuales. Seguimos. Por ejemplo, recogida de papel. ¿Cómo es posible que del año 2012 al 2014 haya un incremento del 16%? En el 2012 se planteaban 60.000 euros, para el 2014 65.000, pero curiosamente el contrato se firma en el año 2011 por 56.000 euros, no por 60.000. Eso tendría que venir explicado. O por ejemplo, la transferencia de Coendes. En el año 2012, 27.000. En el proyecto de presupuestos que se presentó y que fue retirado, aparecía 23.000. Y para este año aparece 25.000. ¿Por qué? Si es un convenio.
firmado con el CUEMES, ¿por qué vayan los números de esa manera? Es decir, hacemos auto de fe y nos creemos que todo lo que aparece es real. Podía hablar también del tema del tratamiento de basuras, ya sé que me diréis que eso no tiene nada que ver con la mancomunidad, que son precios que nos vienen establecidos desde la propia Diputación, Salgalbi. Pero hombre, la ciudadanía sí que debería de saber que del año 2012 al 2014 el tratamiento de las basuras ha tenido un incremento de 50.000 euros. Es verdad que el precio no lo establece la mancomunidad, que le viene dado, pero también sería bueno que la ciudadanía supiera que, por ejemplo, el primer convenio o el convenio al que hemos tenido acceso firmado en el año 99, el precio de tonelada métrica de basura recogida eran 3.700 pesetas, es decir, 22,5 euros. Y que en 15 años ha pegado una subida del 210%. Es decir, estamos pagando en el 2013 69. Creo que en el 2014 se va a plantear 80 euros o son 80 euros. Estaríamos hablando de un 259 de subida. Sería bueno que la ciudadanía también tuviera en conocimiento esos datos. La verdad que presupuestos ajustados, reales y rigurosos, como digo, será que tengamos que hacer un acto de fe, pero de verdad que no va a ser así. Eso en todo caso para los creyentes. Yo lo que creo es que el mito de buenos gestores es una frase que se repite por parte del PNV, que son los mejores gestores del mundo mundial, se repite constantemente como un mantra, se ve que a puro de repetirlo a ver si se convierte en realidad, pues yo creo que no, que hace aguas por todos los lados. Yo creo más bien que es un funcionamiento o una manera de gestionar bastante chapucera y que tiene más que ver quizá con una percepción de la realidad, que tiene más que ver con la gestión de territorio privado, de chiringuito, en fin, de cortijo, más que una administración pública. Bueno, pues vamos a proceder a la votación de los presupuestos del ejercicio 2014. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y abstenciones?